Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tratar una apertura muy popular y les voy a enseñar una variante que no es muy conocida. Bueno, sí es relativamente conocida, pero no es de las variantes principales. Y voy a tratar de explicarles las principales ideas y voy a también mostrarles unas partidas de referencia que escogí. Entonces va a ser un video yo creo que bastante completo sobre esta variante. Creo que me va a tomar un rato explicar todo. Y bueno, allí vamos. Vamos a empezar con lo que sería la defensa francesa. Esta defensa tiene la idea de jugar una cadena de peones cerrada. Normalmente termina una cadena de peones algo así, con este peón blanco en E5. Y esto vendría siendo una cadena típica de la francesa, en la cual las negras tratan de atacar al centro blanco con C5 y las blancas tratan de hacer un ataque en el flanco de rey debido a que el peón de E5 les da una ventaja de espacio en ese sector. La francesa tiene un defecto, además de una pequeña desventaja de espacio, tiene el defecto de que el alfil de C8 es una pieza que se queda pasiva. Y yo diría que la ventaja que tiene la francesa o la cosa que tiene a favor es que tiene mucho dinamismo y muchas rupturas en la posición. Por ejemplo, en estas posiciones, luego de E5, las negras tienen un C5 rápido a la mano y también tienen la ruptura F6, con lo cual es una posición bastante dinámica y bastante interesante. Entonces voy a mostrarles cómo enfrentar a esta defensa con las piezas blancas. Y voy a explicarle un poco de forma conceptual por qué esta jugada que les voy a mostrar es tan interesante. Las blancas aquí tienen que tomar una decisión con respecto al peón de E4. El peón de E4 está ahora atacado y las blancas tienen que decidir entre avanzarlo, defenderlo o cambiarlo. Cambiarlo es una variante poco ambiciosa porque lleva a una estructura simétrica. Entonces nos queda avanzarlo y defenderlo. Hay tres jugadas principales en esta posición. La variante del avance, que inmediatamente define la estructura de peones, y las variantes que buscan defender el peón serían caballo C3 y también la jugada caballo a D2. Son dos jugadas que defienden el peón. Entonces vamos a hablar un poco de qué pequeñitos problemas tienen esas jugadas y el porqué de mi sugerencia. Vamos a empezar con la jugada E5. El problema de la jugada E5, primero déjame quitar un poco de flechas. Ok, quitamos flechas y explicamos. El problema de la jugada E5 es que define muy rápido la tensión central, lo cual permite a las negras empezar rápidamente su ataque contra el centro de peones blancos. Si ahora el blanco captura en C5, el negro puede capturar sacando su alfil y el punto E5 puede resultar vulnerable en este tipo de posiciones. Lo que normalmente las blancas hacen es hacer C3, consolidar su centro y el problema es que en muchas posiciones hay presión contra este punto que es una casilla bastante débil. Y también, al haber quitado tan rápido la presión del centro, las negras tienen planes que permiten mejorar el alfil rápidamente. Habíamos dicho que este alfil era una pieza mala y el hecho de quitar presión del centro le da a las negras manos libres para hacer este tipo de planes. No digo que esta variante sea mala, de hecho ninguna de las variantes que les voy a mostrar ahora son variantes malas para el blanco, solo les estoy diciendo cuáles son los puntos negativos de cada variante. Ahora, la jugada caballo de 2 defiende el peón y normalmente también lleva a una estructura de peones cerradas, por ejemplo, tras caballo F6, E5, caballo D7. ¿El defecto cuál es? Que el caballo está bloqueando al propio alfil. Entonces, por lo tanto, ese caballo va a tener que volver a mover para darle paso al alfil. Y la jugada caballo C3 tiene el defecto de que muchas veces, por ejemplo, luego de caballo F6, E5 y caballo D7, muchas veces nosotros queremos hacer C3 en este tipo de posiciones para consolidar el centro. De hecho, una jugada posible ahora es caballo de C a E2. Y la idea es que contra C5 se hace C3. Pero claro, perdimos un tiempo, además el caballo en E2 bloquea el alfil. No es una coordinación ideal de piezas. Entonces, la jugada que yo les quiero recomendar es una jugada que defiende el peón de E4 y mantiene flexibilidad en las piezas del flanco dama. Es la jugada alfil de 3. Es una variante que no es principal, como ya les dije, pero es una variante que cada vez se hace más popular y es muy interesante. Esta jugada tiene un defecto, así como todas las variantes que les acabo de mostrar tienen un defecto, esta jugada también lo tiene,
Y bueno, vamos a hablar un poco de las opciones del negro. El negro tiene la opción de hacer C5, golpear el centro. ¿Cuál es la diferencia? Que si el negro hace C5 cuando ya esté el peón en E5, las blancas, digamos que no tienen ningún tipo de presión en el centro. Son las negras las que están presionando el centro. Pero si tenemos el peón en E4, tenemos la opción de tomar en D5, que es lo que vamos a hacer. Esta va a ser la línea que voy a recomendar. Y tras peón por caballo F3. Y esto puede derivar a dos tipos de posiciones. A una posición de peón aislado, luego de que el negro, por ejemplo, tome en D4, caballo por D4, peón aislado, con buen desarrollo para las blancas, listos para enrocar. Y también a una posición con el centro un poco más cerrado, en la cual el negro gana espacio en el flanco dama, pero el objetivo de las blancas va a ser luego con un B3 minar esta posición. Y normalmente esto va a llevar a posiciones de este estilo, por ejemplo, alfil D6 o alfil E7, B3, peón por, peón por. En esta posición el blanco tiene una pequeña ventaja estructural, en vista de que tenemos dos islas de peones y el negro tiene tres islas de peones. Incluso el peón de D5 es un peón aislado. Por lo tanto, la ventaja estructural del blanco es pequeña y es una posición que me gusta. Me parece fácil de jugar, me parece que luego con un C4 en un futuro el blanco puede tener cierta presión. No estoy buscando una gran ventaja. Esto no, lo más probable es que no ganes por un ataque en 20 jugadas, pero es una línea que ofrece una pequeña presión y el negro tiene poco contrajuego, diría yo. Y ahora tenemos también la jugada caballo F6, que aquí viene una idea importante. Si el negro hace caballo F6, hacemos E5, ganamos un tiempo, el caballo tiene que volver a mover. Caballo F de7 y ahora vamos a lograr una formación de piezas ideal para esta situación, porque tenemos el peón de C3 consolidando nuestro centro y tenemos una especie de variante del avance, solo que con las piezas mucho mejor colocadas. Les muestro una comparación para que vean. En la variante del avance hay una línea teórica que llegaríamos a una posición como esta. Esta sería una línea teórica. Tenemos las piezas colocadas igual que en la variante que les acabo de mostrar, pero dense cuenta de la diferencia de las piezas negras. Miren cómo están las piezas negras aquí y miren cómo están las piezas negras aquí. ¿Se dan cuenta? La dama está en B6 ya presionando en D4, el caballo ya está en C6 presionando en D4, entonces se nota una diferencia en la actividad de las piezas negras. Muy bien, estas son las partes positivas de la jugada alfil D3 y ahora les tengo que decir cuál yo pienso que es la mejor respuesta de las negras y por qué. En esta posición las negras tienen la jugada D por E4, que obliga alfil por E4 y ¿qué pasa? Ahora el negro hace caballo F6 y desarrolla una pieza, al mismo tiempo gana un tiempo sobre nuestro alfil. Eso no ocurre en las variantes de caballo C3 y caballo D2. Voy a volver atrás para hacer la comparación. En caballo C3, si las negras toman en E4, tomamos en E4 con caballo, y si ahora las negras hacen caballo F6, no están ganando un tiempo, porque en realidad puedo hacer yo caballo por F6 y no me atacaron ninguna pieza. Digamos que no tuve que echar atrás ninguna pieza, no perdí tiempo. Y lo mismo pasa con caballo D2 que llega a la misma posición. Entonces, ese sería el defecto de la jugada alfil D3, pero también tiene su idea. Aquí nos ganan un tiempo el alfil, pero luego el alfil lo vamos a colocar en esta diagonal. Y termina siendo una posición muy interesante para el alfil. ¿Por qué? Porque ejerce presión sobre B7 y sobre todo no deja a las negras que mejoren tan fácilmente su alfil de casillas blancas, que es la pieza mala de la francesa. Por lo tanto, tampoco es del todo negativo este detalle, ya que el alfil en F3 también cumple funciones interesantes. Aquí las negras tienen dos jugadas. Una es C5, que yo creo que es la jugada principal y mejor de la posición. Y bueno, la idea de C5 es directamente presionar el centro blanco. Contra C5 vamos a responder con caballo E2. Y la otra jugada que tienen las negras es caballo de B a D7. Caballo de B a D7 viene con una idea diferente a C5. La idea de caballo B a D7 ya no es hacer C5, porque si la idea es hacer C5, mejor hacer C5 directa, sino la idea es hacer E5, que se puede considerar también una ruptura liberadora. Claro, el problema sería de caballo B7 que luego este alfil no consigue salir tan fácilmente. Creo que las blancas pueden mantener una presión contra esa jugada.
Muy bien, entonces vamos, vamos a ello. Vamos a hablar un poco de las variantes de D por E4, que como ya les digo es la línea principal de esta posición. Alfil por E4, caballo F6, alfil F3 y bueno, caballo BD7 la verdad que no quiero dedicarle mucho porque es una línea secundaria. Puede seguir algo así en roque, E5. Ah, perdón, juegan blancas. Caballo C3, E5. Y ahora podemos hacer alguna jugada de desarrollo. Pienso yo que alfil G5 debe estar bien. Una jugada como caballo G3 debe estar bien. Pienso yo que hay muchas opciones razonables. También aquí alguna jugada de desarrollo normal como alfil E3 parece muy razonable. Alfil E3 si te capturan en D4, capturas de caballo. Y es una estructura simétrica, posición abierta, pero las piezas blancas me dan la sensación de que están un poco más activas que las piezas negras. Por lo tanto, no es una línea que me preocupe en absoluto. C5, C5 y entonces aquí con blancas vamos a hacer la jugada caballo E2, que es una jugada muy natural. Caballo C6, siguen las negras presionando el punto D4 y hacemos alfil E3, que es una jugada de nuevo natural de desarrollo. Entonces ahora de nuevo tenemos varias opciones. Las negras tienen la jugada C por D4, a lo que sigue caballo por D4. Yo considero que C por D4 es posiblemente la jugada principal de la posición. C por D4, caballo por D4. Y ahora las negras tienen dos opciones. Tienen caballo por D4 y caballo E5 buscando atacar el alfil de F3. Vamos a empezar primero con caballo por D4, que es un poquito más forzada. A caballo por D4, la idea es hacer dama por D4. Y luego de dama por D4, alfil por D4, tenemos este final en el que tenemos una pequeña presión posicional. ¿Por qué? Porque nuestros alfiles son muy fuertes, se ven claramente superiores a los alfiles de las negras, y tenemos una mayoría en flanco dama, que sabemos que en el final puede significar un punto a nuestro favor. En el mediojuego no necesariamente, pero en este final sí. Lo normal es que los reyes enroquen corto y entonces la mayoría en el flanco dama va a ser más fuerte que la mayoría en el flanco rey. Y la jugada caballo E5, atacando nuestro alfil, a lo cual yo decidí ignorar la amenaza y seguir con caballo C3, porque si nos comen el alfil, bueno, el negro normalmente hace alguna jugada previa antes de comerse el alfil, pero si come el alfil, caballo por, hacemos dama por, y se nota que tenemos un desarrollo muy potente. Estamos haciendo enroque largo ya y las piezas negras le falta mucho todavía por hacer. Entonces, normalmente las negras hacen alguna jugada previa. Una línea es alfil B4, contra lo cual la respuesta es caballo D a B5. Y esto lleva a una posición que me gusta mucho con blancas. Si el negro cambia damas, la idea es tomar de alfil y ya quitar el alfil de la amenaza, seguir amenazando cosas aquí y de nuevo llegar a un final con ligera ventaja, con una presión muy cómoda. Este es el típico final donde Carlsen se sentiría muy feliz de ser blancas aquí y le ganaría a casi todos los jugadores de la élite, porque apretando este tipo de finales, Carlsen es muy bueno. Entonces, tras caballo de B5, también se puede hacer alfil D7, es una línea, A3, y ahora las negras tienen que cambiar. Si el alfil vuelve atrás, vamos a tener un caballo de 6 jaque y posiblemente vamos a estar en una posición muy buena. Tiene que cambiar, tomamos de caballo, y ahora tiene que hacer esta para recuperar la pareja de alfiles. Dama por, alfil C6 atacando la dama G3, enroque, y llegamos a esta posición que es relativamente igualada, pero es verdad que me gusta un poco más la posición de nuestra dama con respecto a la dama negra, y estamos ya trayendo nuestras torres, o sea, tenemos una pequeñita ventaja de desarrollo que es verdad que da un pequeño plus de iniciativa a las blancas. Aunque tengo que decirles las cosas como son, la posición es aproximadamente igualada, o sea, tampoco aspiren que esto sea una ventaja muy grande, pero sí tenemos un plus en desarrollo. Y ahora también está la jugada caballo por F3. Sí, caballo por F3 es una jugada también importante, dama por F3. Y pasa lo mismo que en otras líneas. Aquí el blanco tiene mucho desarrollo y a cambio el negro tiene la pareja de alfiles, pero esta es una posición que me parece muy buena con blancas. O sea, en roque, por ejemplo, ya podemos hacer A3, obligando a que defina qué va a hacer con el alfil.
por ejemplo, alfil E7 para mantener la pareja de alfiles. Y ahora podemos jugar una jugada activa como torre D1, por ejemplo. Una posición que me parece cómoda con blancas, me parece más fácil de jugar con blancas y en la que tenemos iniciativa. En esta posición, las negras también tienen la jugada caballo D5, que a mí me parece una jugada dudosa, pero es una jugada que se ha hecho bastante, la verdad. Y ahora contra esta jugada capturamos alfil por D5, lo cual parece una decisión que a primera vista puedes decir no me termina de convencer. Pero estamos obteniendo muchísimo desarrollo. Damos nuestro alfil, pero él tiene que decidir si tomar con peón, lo cual lleva a la pérdida de un peón. Si toma con peón, capturamos aquí, peón de ventaja y peón aislado además, o sea, todo tranquilo. Y si captura con dama, es la otra variante, vamos a tener un desarrollo tremendo. Caballo C3 y hay una línea aquí que se come en el peón de G2 las negras, por ahí hay una partida de esto. Y el blanco al final tiene aquí muchísima iniciativa, o sea, esto es casi ganador con blancas. Y también en esta posición tenemos la jugada de 5, a lo cual sigue alfil por C6, peón por C6, peón por E5, se cambian damas, caballo G4 y jugamos este final, en el que el negro tiene que decidir si va a capturar nuestro alfil y doblarnos peones o si va a recuperar el peón. Entonces no es una decisión que sea tan fácil. Muchos jugadores les gusta aquí mantener la flexibilidad, no hacer ninguna de las dos, pero en algún momento va a tener que decidir si nos come el alfil o si nos come el peón. En cualquier caso, las blancas están un poco mejor en este final. Si nos come el peón, la estructura blanca es muy superior y además tenemos desarrollo, torre 1 y los caballos ya están puestos en el centro, el alfil en el centro y la posición blanca es bastante sana. Y si nos comen el alfil, bueno, tenemos un peón de más. Es verdad que tenemos peones doblados, pero el negro también. Entonces tenemos un peón de más, básicamente. Y claro, la pareja de alfiles compensa un poco, pero en esta posición los caballos son muy ágiles. Los caballos tienen mucha casilla y me parece una posición bastante buena. Entonces, a ver si no me dejo nada. Creo que con eso terminamos la parte que sería la parte de teoría de la variante. Y ahora vamos a ver algunas partidas modelos que curiosamente todos los jugadores que escogí las partidas terminan en Chuk el apellido. Entonces yo no sé qué tiene que ver esta variante con el apellido Chuk, pero los mejores jugadores de esta variante siempre eran Grishuk, Fedorchuk, Onishuk. Entonces, bueno, yo cuando lo ordenaba por Elo salían los primeros Chuk, 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 Chuk. Y bueno, ya saben, si su apellido termina en Chuk, les recomiendo mucho esta variante. Y si no termina en Chuk, no se preocupen que también podemos aquí aprender de los Chuk, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte de partidas. A guardar, vamos a guardar esto. Y la primera partida es de Onishuk, en la cual vamos a ver esta variante, una de las últimas que les mostré, en la cual el blanco entrega la pareja de alfiles, entrega el alfil de F3 por desarrollo. Y fíjense qué rápido fue el desenlace de esta partida, que luego de dama por H2, alfil F4, dama H5, caballo B5, ya el negro no sabía qué hacer. Es que pónganse a pensar ustedes, ¿qué hacen aquí con negras, no? Súper complicado. Les voy a decir cuál es la jugada que da el módulo y da ligera ventaja blanca solamente con esa jugada. El módulo da la jugada F6, dejándose dar jaque en C7 y que te coman la torre, ¿no? Bueno, yo la verdad es que quisiera poder explicarles, pero no sé. Tengo que decir la verdad y simplemente no sé por qué esa jugada es tan buena. Y entonces en esta partida el negro no consiguió esa jugada, hizo rey E7, pero después de alfil D6 jaque, rey F6, D por C5, o sea, imagínense, tiene un peón de más el negro solamente, pero miren dónde tiene el rey. Miren la actividad de las piezas blancas. Entonces la partida ya está completamente perdida. Siguió E5, caballo C7 atacando la torre y amenazando caballo E8 jaque. Caballo E8 jaque que luego obligaría al rey negro a ir a una casilla donde podrías darle algún jaque con este caballo, incluso sacrificando el caballo para comerle la dama. Entonces, caballo E8 jaque es una amenaza tremenda. Alfil por D6, dama por D6 jaque, alfil E6. Y ahora simplemente caballo D5 y las negras están mate en pocas jugadas. Aquí tienen que ser rey F5 y bueno, tenemos caballo G3, nos comemos la dama, pero es que además el rey está
paseando, el rey está de paseo y esta partida aquí terminó. Abandonaron las negras. Muy bien, la siguiente partida de Fedorchuk. Seguimos aquí con los Chuk. Y esta es una partida mucho más larga, mucho más técnica de este final que también vimos hace poco recientemente. Entonces, las negras hacen alfil E7, que es una jugada para no definir. No definen si te voy a hacer caballo por E3 o no definen si te voy a hacer caballo por E5. Y las blancas hacen H3, obligando a las negras a que decidan a dónde ir con ese caballo. Las negras en esta partida deciden tomar la pareja de alfiles, pero es lo que les digo. Ahora tenemos ya un peón de ventaja y los caballos en esta posición yo creo que se defienden bastante bien contra los alfiles. Enroque, caballo F4. Esto posiblemente sea buscando darle la casilla E2 al rey y conectar las torres. Hay que buscar aquí conectar las torres. Es verdad que el rey en D1 todavía no se ve del todo bien. Entonces caballo F4 es una jugada importante y la idea tiene que ser conectar las torres, ¿no? Torre D8, rey E2, conectamos torres. F6, jugada muy lógica de las negras. ¿Cuál es la idea? Abrir la posición. Y las blancas prefieren mantener la estructura de peones rígida antes de abrir la posición para los alfiles. Entonces aquí las blancas hacen esta jugada, que me parece una buena jugada de forma conceptual. ¿Por qué? Porque te dejo el peón, pero ahora fíjense lo rígido que quedó la estructura. Mis caballos muy sólidos, muy estables, y tú sigues teniendo una estructura dañada y una pareja de alfiles pasiva. Por lo tanto, aquí las negras hacen E4, una jugada un poco desesperada, tratando de regresar el peón para activar, pero en la partida lo que se demuestra es que no hay suficiente compensación por el peón. O sea, es que hay que ver que los caballos son piezas que están muy bien centralizadas en esta posición. Y bueno, aquí intenta alfil A6 para dar algún descubierto, pero hace caballo por C6, torre 8. Y ahora en esta posición las blancas tienen dos peones de más que Fedorchuk no tuvo ningún problema para imponer. Vale, pasamos rápido aquí el resto. Bueno, ahí devuelve un peón, pero simplifica mucho. Bueno, esto aquí voy a pasarlo rápido, no porque no sea importante, sino porque simplemente no es el tema de hoy. Y bueno, le ganó un final bien, que siempre lo tuvo ganado y la verdad que lo ganó bastante bien. Muy bien, ahora vamos con otra partida de Onishuk. Muy bien, esto ya lo hemos visto. Y ahora es la variante que cambian todo en D4. Y llegamos a este final. En este final es muy instructivo ver cómo Onishuk aprieta. Alfil B4 jaque, caballo C3, enroque, enroque largo. Y ahora en esta posición las negras deciden sacrificar un peón. Que curiosamente es una variante que el módulo no desaprueba mucho. Porque sacrifica un peón pero alivia bastante la presión que tiene el blanco. Fíjense que alfil por C3, alfil por C3 y ahora caballo D5 es la idea. Vamos a ver, tratar de ver alternativas, ¿no? Para que vean que no era nada fácil. Mover el alfil queda descartado porque pierde pieza. Alfil por F6, torre por D7. Entonces, tratar de sacar el alfil es difícil ya. O sea, tendrías que empezar haciendo algo, no sé muy bien qué. Es lo que quiero, es el punto al que quiero llegar. O sea, la verdad es que mover las piezas en este final para el negro es extremadamente difícil. Entonces el negro hace algo que me parece muy sabio. Toma tu peón, pero llegan a esta posición, que es verdad que no es fácil de ganar. Tenemos un peón de más, pero tenemos la presencia de alfiles de distinto color. Lo cual, si estuviesen solo los alfiles sin torres, sería tablas. Pero cuando tenemos alfiles de distinto color con torres, el bando fuerte siempre tiene más chances, porque la torre y el alfil se pueden combinar para atacar cosillas, para atacar cierto punto débil. Incluso el bando fuerte puede hacer ataques contra el rey en este tipo de finales. Y bueno, aquí se cambia un par de torres más, lo cual para el negro debe ser positivo. Pero luego se mantienen las torres. Onishuk no cambia torres en ningún momento y aquí gana un segundo peón. En este momento me parece que el negro se deja un segundo peón con la jugada torre de 5. Claro, porque ahora torre de 5 yo creo que no era posible por alfil por C2. Pienso yo, vamos a ver, aquí. Bueno, quizás sí era posible. Bueno, B4 también. Y claro, si comes el alfil, te comen el alfil. Si comes en B4, te entran en C2.
no queda claro que fuese posible. Entonces las blancas primero defienden y luego que se hace A4, que era una jugada prácticamente obligatoria, ahora sí torre de 5. Muy bien jugado por Onishuk, excelente técnica. Captura un segundo peón y entonces se van los peones. Peones pasados conectados, en la mayoría de los finales deciden. Muy bien, aquí pasamos rápido, una dama y se acabó. Muy buena partida. Esta partida demuestra que ese final no es la mejor opción para las negras, estoy convencido. Y ahora vamos a ver una partida con esta línea. Esta línea también es importante, te quieren quitar el alfil y tú simplemente desarrollas una pieza. Alfil B4 y caballo de D a B5. Caballo de a B5, lo que ya habíamos visto en la sección de teoría, proponiendo el cambio de damas. Y los finales suelen ser incómodos para el negro. El negro hace alfil D7, que es una jugada muy lógica, A3, cambia, cambia en F3 también, y juega esta posición con alfiles de distinto color, en la cual yo les había dicho que me gustaba que la dama blanca estaba un poquito más activa. Pero miren cómo juega Onishuk, qué interesante, decide cambiar damas. ¿Por qué? Porque abre la columna y porque esto es una estructura de peones que para cierto tipo de finales es muy interesante y muy flexible, porque luego pones un peón en F3 y el otro en G4 y de alguna forma coordina todo muy bien con tus piezas y sobre todo la presión en H7 es incómoda, porque el negro si hace H6 muchas veces tiene G5 y es más que todo una presión, algo que está latente allí, no necesariamente tiene que ser una ganancia inmediata de material. Fíjense cómo juega, en roque largo, cambia el caballo y empieza torre H4. Esto es una jugada muy útil. Ahora la torre juega tanto en el centro como en el flanco rey como en el flanco dama. O sea, una excelente casilla para la torre. F6, A4. A4 buscando crear una debilidad en el flanco dama. Rey B2, H6. Esa jugada la iba a tener que hacer el negro tarde o temprano. Torre B4, alfil C6. Torre D6 y fíjense la presión que tiene el blanco por la actividad de sus torres. Torre HC8 y ahora A5, buena jugada de Onishuk, fijando la debilidad en A6. Y ahora esta torre le va a costar jugar libremente, precisamente porque tiene esa debilidad allí importante. Alfil B6 para que no hagan torre D8. Torre D2. Torre D4 y C4. Empieza con el peón pasado. Come, come, alfil C6. Rey C3 y las blancas están apretando. Normalmente en los finales en esta variante, hay que decirlo también, se consigue apretar un poco. Son posiciones allí que puedes ir llevando, llevando, llevando. Y como les dije, jugar un estilo carlseniano, ¿no? Allí poco a poco, ¿no? Pasito a pasito, vamos mejorando la posición. Y es lo que logra Onishuk en esta partida. Alfil C6, alfil C7, buena jugada. Y bueno, aquí se come un peón. Y la actividad de las piezas blancas y el peón pasado al final deciden la partida. De nuevo, hay que ver que este final parece cómodo para el blanco. Este final no voy a decir que no es ninguna gran ventaja ni ninguna gran cosa. Pequeña presión, siempre. Vamos a cargar la siguiente partida. Muy bien, alfil de 3 y ahora vamos a ver una partida con C5. Esta partida me interesa. Captura, caballo F3 y aquí les había dicho que podíamos llegar o a un peón aislado con C por D4 o a un centro cerrado con C4. En esta partida vamos a ver el centro cerrado con C4 y les había comentado que se hace B3 y se intenta llegar a esta estructura. En esta estructura las blancas tienen 2 hilas de peones y las negras 3, por lo tanto es una pequeña presión estratégica. Y ahora esta jugada me gusta mucho, C4. Porque si las negras capturan en C4, tomamos B por C4 y hay que ver ahora cómo el negro aguanta el avance de estos peones, ¿no? Parece muy potente esto. Entonces las negras, al no poder capturar, se le permite a las blancas obtener una ventaja de espacio en muchas situaciones. Entonces es una forma muy agradable de presionar la posición negra. Enroque, caballo C3, A6, alfil G5, F6, alfil H4, viene con el alfil a G3, me parece un buen cambio el cambio de estos alfiles.
y ahora hace C5, obligando al negro a tomar. Y llegan a esta posición. En esta posición el blanco sigue teniendo una pequeña presión por la mejor estructura y la desventaja que tiene el blanco ahora es que el punto D4 le quedó un poco débil. Pero en vista de que no está en una columna abierta, parece que no va a ser algo muy serio. Entonces, aquí siguen maniobrando y aquí hace esta jugada caballo H4, que es una jugada un poco dudosa. Yo creo que me gustaba quizás la opción de caballo E5. Caballo E5, peón por E5, alfil por G4, jugar esta posición. Y en caso de que quisieras hacer alguna jugada más normal, más tranquila, una jugada como torre de 2, simplemente defendiendo D4, parece razonable para el blanco y me parece una posición muy interesante. Entonces, bueno, ya después de la jugada que hizo caballo H4 y ya la partida se torna una auténtica locura. Sigue estando un poquito mejor el blanco siempre. Torre E3, buenas jugadas, si cambian, el punto D4 ya lo tienes defendido. Torre D8, H5, típica. Esta jugada me gusta mucho también. La verdad que el final es muy buena técnica de Oniszuk. Es la típica jugada que cuando tienes presión posicional la puedes hacer e incrementas la presión. Si no tienes presión, puede ser la típica jugada que te debilitas, pero si eres tú el que tienes tus piezas activas y es el otro el que se está defendiendo, es la típica jugada que es muy incómoda. Porque ahora, ¿cómo el negro saca el rey? ¿Cómo el negro le da un aire al rey? Se hace un poco más difícil, ¿no? Hace rey G8 el negro, que parece una jugada muy buena. Torre por y H6. Para crear debilidades en la posición. G por H6 y ahora G3. Una cosa que me pregunto aquí, me entró la duda a mí, ¿qué pasa si hago caballo por D5 ahora? Supongo que, claro, supongo que torre D8, caballo por rey F7 y luego recupera en D4. Y además con actividad, ¿no? Yo creo que a Oniszuk no le gustó que se activara de esa forma el negro. Entonces decide mejorar la posición de su rey. Me parece muy buen plan. Ups. Y ahora empieza a presionar de muy buena forma. G4, buena jugada, fijando debilidades. Rey F4, torre 6. Aquí repiten un poco, dan un poquito de vueltas. Y el caballo llega al casillón F5. Y ahora las piezas blancas están demasiado bien colocadas. El blanco sacrificó el peón de B3 para lograr esto. ¿Qué pasa ahora? Entra la torre. Muy hábil las maniobras de Oniszuk. La verdad que gran nivel aquí. Recupera un peón, vuelve con el caballo. Tenía el blanco dos peones de menos, ahora tiene solo uno, pero es que no importa. Lo que importa es la actividad de las piezas, la torre, el caballo, el rey. Las piezas negras están mucho peor que las piezas blancas y eso es lo que decide este final. Miren esta jugada aquí, C6, peón por, torre por, rey por, G por H5. Y ahora tenemos un peón que es muy difícil de detener. A4, H6, A3, H7, A2, H8, dama, dama. Y ahora la ventaja es que tiene Oniszuk el turno y entonces empieza con unos jaques que los da de forma muy precisa y captura el caballo. Y ahora esta posición todavía había que lucharla, pero bueno, ya era gran ventaja, la paso un poco rápido. Bueno, voy a pasar esto más rápido. Porque bueno, lo paso rápido como les digo, no es porque no sea importante, sino para seguir con el tema de la clase y bueno, pues nada. Vamos con una partida de Alexander Grishuk, uno de los mejores jugadores del mundo, jugó recientemente en el Candidatos y ahora lo vamos a ver jugando esta variante pero por transposición. Fíjense que la partida llega a esta posición. ¿Cuál sería nuestro orden de jugadas? Sería este, les muestro. Alfil de 3, caballo F6, E5, caballo D7, caballo acá, C5, C3, caballo C6. Entonces llegaríamos a la misma posición de la partida. Lo que les quiero es ilustrar el plan a partir de esta posición. Enroque, alfil E7, torre 1. Torre 1, enroque y torre 1 son jugadas muy útiles. Porque a pesar de que parezca que simplemente estás poniendo la torre en una columna cerrada, que tú digas, bueno, ¿qué hace la torre allí? Tiene un propósito muy importante, que es profilaxis. No queremos dejar que el negro haga F6 fácilmente. Entonces ponemos la torre
que presione en la columna E, que presione el punto E6. Y entonces cuando las negras hagan F6 vamos a estar listos para tomar en F6 y presionar el punto E6 con la torre. Profilaxis. El negro hace la jugada A5, ganando espacio en el flanco dama. Esta jugada es un error y quiero ver cómo Grischuk lo aprovecha de forma muy instructiva. Es un error estratégico, un error pequeño. ¿Y por qué? Porque se deja la casilla B5 débil. Entonces inmediatamente Grischuk va con caballo A3 a plantar un caballo en esa casilla. Desde esa casilla además tiene un posible salto a D6 siempre. C por D4, C por D4, que creo que C por D4 también es un error estratégico, porque el negro aquí tiene una jugada que es C4, alfil C2 y caballo A7, controlando la casilla B5. Y bueno, es verdad que nuestro caballo ahora quizás se queda un poquito más fuera de juego, pero ahora la ventaja que tenemos es que el negro nos quita la presión central. Ya no tenemos presión sobre el punto D4. Entonces, ¿qué nos permite eso? Perdón, nos permite maniobrar y atacar más libremente en el flanco rey. Ya como no nos están presionando el centro, podemos, qué sé yo, hacer caballo D2, dama G4, F4, y podemos hacer lo que queramos en el flanco rey. Normalmente no podemos hacer lo que queramos en el flanco rey cuando el centro está tenso, cuando el centro se puede abrir, porque puede ser que se nos abra el centro, las piezas negras entren por el centro y entonces nuestro ataque no sea tan rápido. Pero teniendo el centro cerrado, tenemos las manos libres para tirarnos por el flanco rey. Por lo tanto, en esta partida el negro prefirió abrir el centro, C por D4, C por D4. El problema es que ahora cuando el caballo se plante en B5 va a ser una pieza muy fuerte. Desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista de la estabilidad, de que nadie lo va a poder sacar de allí, y también desde el punto de vista ofensivo, con casillas como D6 o C7 en la mira. Entonces, caballo B5, piezón aquí en B5, A4, jugada importante, sobre todo tratando de evitar que nosotros hagamos A4. Entonces, alfil F4 apoyando un posible caballo de 6, G5, alfil E3. Claro, G5 ya tiene el problema de que debilitas mucho tu propio flanco rey. Y es un sector donde el blanco tiene ventaja, una ventaja típica de la francesa por tener el peón en E5. Entonces, debilitar tu propio flanco rey no creo que sea el mejor negocio en esta variante. Torre C1 y F3. Muy buena jugada de Grischuk, inmediatamente abriendo la posición en el flanco rey. Es curioso cuando esto pasa, que tienes el rey aquí, pero igual, al ser tú el que tienes ventaja de espacio, igual quieres abrir la posición en ese sector, igual quieres atacar en ese sector. Muy bien, entonces, torre C8, peón por G4, caballo a B4, y entonces quita el alfil con alfil E2, defendiendo el punto G4. Me parece esto una muy buena casilla para el alfil. Caballo C4, esto ya me parece una jugada desesperada. La posición estratégicamente es mala para el negro, porque tiene material de menos, tiene un rey que no sabe a dónde ir, y no tiene ningún tipo de actividad ni ningún tipo de contrajuego. Entonces este caballo C4 lo que parece es un intento desesperado por obtener algo de contrajuego. El resto de la partida yo creo que fue bastante buena técnica por parte de Grischuk. Fíjense el caballo en D6, tiene que dar el alfil necesariamente, pero entonces ahora ¿qué pasa? Las casillas negras quedaron muy débiles. El alfil empieza a jugar por casillas negras. Dama F3, amenaza mate en F7, F5. Y ahora alfil por F5, golpe táctico. El caballo de D5 está en el aire. Y esta posición ya es totalmente decisiva. Vamos a pasarlo rápido. Bueno, en esta posición las negras abandonaron. Material de menos, ataque decisivo. Y con eso vamos a terminar este video. Creo que fue un video bastante completo sobre esta apertura. Fue prácticamente una clase. Si tienen incluso alguna duda, déjenla por los comentarios. Y los invito a que se suscriban para más videos como este y cosas mucho mejores que se vienen, ¿vale? Entonces, en unos días estaré empezando la Copa Dicharachera y espero contar con todo su apoyo en ese torneo. Espero hacer lo mejor posible. Entonces, recuerden, si no están suscritos, por favor suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chaito.